Muchachos, muy, pero muy buenas tardes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para hablarnos de un tema que se llama la corrección fraterna desde una perspectiva colombiana. John Jairo Londoño es una persona que llevó la semilla de Maús a las comunas en Medellín y desde adentro de lo que es una realidad que de pronto para nosotros no es muy cercana, que de pronto la escuchamos, que de pronto hemos escuchado noticias o quizás por ser un territorio famoso, quizás por en un tiempo la violencia, pero ahora por ser un destino que también se ha reinventado, que ha perdonado, que es turístico y que es un atractivo en una de las ciudades más hermosas que hay en Colombia. Aprovechemos que tenemos un externo porque ningún profeta es bienvenido en su tierra, decía Jesús. Y con este invitado que Dios nos ha puesto para el día de hoy, abramos nuestra mente, nuestro corazón y que Él nos cuente su testimonio y su historia, sus apreciaciones respecto a la corrección fraterna. John Jairo, bienvenido a Comunidad Domus, somos todos tuyos. Dios te bendiga, mi hermano. Bueno, buenas tardes para todos, Dios me los bendiga. Bueno, como decía Andrés, sí, soy John Jairo Londoño. Llevo 11 años evangelizando con fuerza, fui tocado con fuerza por el Señor, me dejé tocar por el Señor hace 11 años y con todo el amor del mundo he evangelizado. Me dio un don de palabra para subir a las montañas a evangelizar en la Comuna 13. Por la gracia de Dios se han bajado más de 400 muchachos de allá armados. Y bueno, mi Dios hace toda la obra de Dios, pero el que sube todo el que sube con amor, pues yo siempre le digo a las personas que estas personas son faltas de gente que lo escuche, son personas que no son escuchadas. Y cuando uno se siente a escucharlos, de verdad que es muy bonito. Es bonito oírlos hablar y son faltas de eso, faltas de mucho amor, de un abrazo, de que tengan una persona que en verdad sientan ese apoyo. Y bueno, gracias a Dios pues me permitió subir por allá y hablarles y llevar la comunidad de Maús a ir a evangelizar. Entonces, bueno, gloria a Dios por todo esto. Anteriormente, hace 8 o 9 años, ocurrían mensualmente de 7 a 9 muertos mensuales. Hubo un año que fueron 200 jóvenes muertos. En Irán y en Irak fueron 187 muertos en un año y fue noticia mundial. Y allá arriba en la comuna fueron 200 jóvenes muertos y no fue noticia, fue normal, pasajero. Entonces, hoy en día, en 5 años han ocurrido 3 muertos. La mano de Dios. ¿Cómo toca la mano de Dios? Esto es donde se mete Dios con fuerza. Seguro que todo queda limpio y todo queda sano. Donde llega la luz, sale la oscuridad. Entonces eso fue lo que se hizo allá, llevar la luz del Espíritu Santo, llevar la luz de Dios y sacar la oscuridad. Muchachos, ¿me escuchan bien? ¿Sí me están escuchando bien ahí? Porque aquí hay mucha interferencia con internet, entonces, si de pronto Perfecto, está muy bien. perfecto, John Sí, sí Jairo. se escucha. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy mi Diosito nos regaló un tema muy especial, que es la corrección fraterna. No sé, todos tienen Biblia, si de pronto quisieran leer, Andrés, o leo yo la cita bíblica, o hacemos algún compartir así para leer también. No, el que quiera lo puede ir También. leyendo, claro, sí, señor. Entonces, vamos a empezar con esa cita bíblica, que es la cita que el Señor nos habla de esa corrección fraterna, que es Mateo 18, a ver quién la encuentra y no la lee. Mateo 18, versículo del 15 al 18. Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 18. A ver si alguien la encuentra por ahí. Es el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 18. ¿No tienen la Biblia para ahí cercana? Ya voy. Listo, dale.
Ah, por favor, ahorita no. Listo, ya lo encontré. Pueda leer, dígame, por favor. Listo, dice, si tu hermano peca, ve corriendo, ve corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dile a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, aquí lo primero que nos dice es, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Es decir, no hay necesidad de hacerle un escándalo como por ganar méritos nosotros. Es que mira, tú hiciste eso, tú fallaste. Es decir, no hay necesidad de eso. Ve y corrígelo en privado. Vamos a mirar con esta cita bíblica muchas de las cosas que nosotros necesitamos aprender. ¿Sí? Ve y corrígelo en privado y si te escucha, busca una. Aquí hay algo muy importante. Cuando yo estaba estudiando este tema, yo soy muy bíblico, yo todo lo explico bíblico para que no sean palabras de nosotros. Entonces, mira lo que nos explica el Señor aquí. Si tu hermano peca, ve y díselo. ¿Qué es ir a decirle? O sea, de palabra, ve y dile a él. ¿Qué significa esto? Recuerdan que en el Génesis, en el capítulo 1, Dios hizo todo de palabra. En el Génesis capítulo 1. Dios, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Dios hizo la luz. ¿Por qué? Porque todo estaba oscuro, ¿sí? Dios fue lo primero que hizo, que se haga la luz. Y todo lo hizo de palabra. Después dijo que se haga, ¿qué? El firmamento. Ya en el capítulo 1, versículo 6, que se haga el firmamento. Es decir, Dios todo lo hizo de palabra. Si ustedes recuerdan, nosotros ahora muchos años, todos eran hombres de palabras. Nuestros abuelos hacían negocios de palabras. Cambiaban una finca a cualquier cosa de palabra, cambiaban un caballo y todo de palabra. ¿Por qué? Porque éramos hombres de palabra. Entonces usted va y corrige a su hermano de palabra. Esto hay que tener mucho cuidado con esto, muchachos, con referencia a, esto, a lo que estamos hablando, a saber corregir, a saber hablar. De una buena manera, uno corrige al hermano. Pues no es, nosotros de pronto a veces se nos sale el hombre viejo, porque nosotros estamos caminando para el Señor, pero tenemos ese hombre viejo por allá metidito, que a veces se nos sale y se nos sale con malas palabras y con fuerza, ¿sí? Hasta con señalamientos y de todos. Entonces no podemos dejar escapar ese hombre viejo que tenemos nosotros, ¿sí? Lo valioso de todo es de saberle decir las cosas a nuestro hermano, el valor que nosotros le estamos dando a ese hermano, que nos preocupamos por él. Hay una historia muy buena sobre una tribu, es una tribu en Sudáfrica. Esto es muy bacana, esta historia que cuenta. Es una tribu en Sudáfrica que ellos, es muy unida, pero cuando una persona comete un error, va toda la tribu por él, va una parte de la tribu por ese hermano que ha cometido el error. Lo lleva y lo pone en la mitad de toda la comunidad. Pónganle cuidado a estos muchachos, que es muy bonito. Lo ponen en la mitad de toda la comunidad. Y como es una tribu, ¿sabe qué empiezan a lanzarle? Empiezan a lanzarle buenas palabras, buenos deseos, empiezan a decirle que todas las virtudes que él tiene. Oigan, muchachos, qué bonito esto que hace esa comunidad. Y los civilizados somos nosotros. Y esta comunidad lo pone en la mitad de todos y empiezan a decirle cosas bonitas, lo valioso que es, lo especial que es, las virtudes que él tiene, los carismas que él tiene, le empiezan a sacar todo a esta persona. Bonito, ¿eh? Empezarle a decir todo esto. Entonces,
cuando ya le empieza, cuando ya él se da cuenta, cuando le dicen todas las cosas a él, todo lo bonito al que ha fallado, se paran y lo abrazan. Y después de que lo abrazan, ¿sabe qué hacen? Se lo hacen una cena para él. ¿Sabe por qué? Para regresar. De esa forma lo vuelven a regresar y de esa forma ese joven o la persona que haya hecho cualquier daño no lo vuelve a hacer. Porque sabe que tiene una comunidad que lo ama. Porque sabe que tiene una comunidad que lo apoya. Súper bonito. Súper bonito. De la misma manera, cuando yo empecé a subir a la comunidad, allá a la Comuna 13, cuando empecé a subir a la Comuna 13 a hablar con personas, a decirles el error que cometían, cobraban en vacunas semanales, solamente en ese barrio semanales 27 millones de pesos en vacunas, a todas las, cobrando de casa en casa vacunas. Y yo les hacía ver el error, Entonces les contaba el porqué, pero también les decía que eran muy valiosos, que ellos también eran muy valiosos. Vean, muchachos, si usted viera, después de ver un muchacho de esos, un fin de semana se encerraba viernes, sábado y domingo. Consumían 7 drogas diferentes. 7 drogas diferentes aparte del alcohol. O sea, cogían 27 millones el viernes y para el domingo ya no tenían un peso. Todo se lo habían consumido. Pero entonces empecé a mostrarles a ellos que eran personas valiosas. Muchachos en ese morro algunos llevaban 3 y 4 años sin salir del barrio, sin bajar del morro, sin salir de allá arriba de ese morro. Y cuando les empecé a hablar, a mostrarles a ellos que tenían una familia que los amaba, que tenían amigos que tenían ganas de compartir con ellos cosas diferentes, y les empezamos a dar estudios. Hoy en día hay muchachos de esos que inclusive hay uno que ya es profesional, que está terminando y de todo ya para profesional, la mayoría trabajando. Pero mira lo valioso de una palabra, de lo que venimos hablando, de una corrección fraterna, de una buena palabra. Disponer el corazón, disponer toda la mente para ir a llegar a estos muchachos. Hay algo de San Francisco de Asís que me gusta mucho, una consulta que hice de San Francisco de Asís cuando se equivocaba un monje. Cuando se equivocaba un monje, le decían a San Francisco de Asís, le decía, Francisco, corregilo, pero corregilo, mira lo que hizo, corrígelo. Y decía San Francisco, decía, aún no estoy listo. Al tiempo le volvían a decir, sí lo corregiste, Francisco, sí lo corregiste. Y Francisco decía, tengo mucho que orar, mucho que orar. Al tiempo le volvían a decir, ya lo corregiste, Francisco. Francisco, sí lo corregiste, ya lo corregiste. Y San Francisco decía, tengo que cerciorarme que lo estoy amando antes de corregirlo. Qué lindo eso, ¿cierto? Tengo que cerciorarme que lo estoy amando antes de corregirlo. Eso sí eso es muy especial, bastante especial esa frase, esas 3 frases de San Francisco. Aún no estoy listo, tengo mucho que orar y tengo que cerciorarme que lo estoy amando. Siempre que se habla de la corrección fraterna, cuando uno habla de corrección fraterna, si uno mira esa frase, corrección y fraterna, cierto que cuando uno dice, pues corrección, corregir, ¿cierto? Pero cuando uno habla de fraterna, cierto que suena como abrazar, como decirle cosas bonitas, ¿cierto? De eso se trata la corrección fraterna. De hecho, cuando Jesús le llevan a esta muchacha, la que viene y se acostó con el uno y con el otro y la traen para que la apedreen, Jesús, ¿qué le dice? Jesús no le dice, ¿pero por qué hiciste eso? ¿Qué te pasó? No, Jesús le devuelve la dignidad y le dice, ¿dónde están los que te juzgan? Jesús ni grita ni lee nada. Jesús le dice, ¿dónde están los que te juzgan? ¿Dónde están esas personas que te juzgan? Pero dice, en una oficina en el centro, yo voy a una oficina en el centro y tiene un letrero en la oficina del dueño, dice, si usted viene con un problema o con una situación, trate de traer soluciones, porque si no, no vino a nada. Esa frase siempre la he guardado y ahora la traigo a colación por esto, porque muchas veces vamos a donde el amigo a hacerle una corrección, pero también debemos de tenerle una solución.
Pues decir, tú no puedes llegar donde, mira, es que fallaste en esto, en esto y en esto, trata de hacer esto, pues no, simple, o no mostrarle el error sin tenerle una solución. Hay que tratar de tenerle la solución. Por eso hay que pedir mucho Espíritu Santo. Había un señor en un retiro espiritual, de allá de la comuna, tiene 73 años, algo así. Entonces él es un muchacho, un señor de la calle del mundo, por no llamarlo pues gamino desechable como lo decimos nosotros o algo así. Entonces este señor es totalmente de la calle. Yo subo y hablaba con él constantemente, y él es muy flaquito, quizás pesa menos de 40 kilos, es muy flaco porque es muy vicioso. Estuve detrás de él hablándole y yo le decía, qué bueno que el hijo tuyo, que tu hijo te volviera a ver, le decía yo, que te volviera a ver en casa, que te volviera a abrazar, qué bueno que tu hijo te viera afeitadito, bonito, y un día el padre estuvieras con él. Yo le hablaba así y le daba plática, aunque sabía que era pavicio, se la daba, pero él me escuchaba. Y me lo logré llevar por espiritual, me lo logré llevar. Cuando estuvimos en el retiro espiritual, en pleno retiro espiritual, él salió llorando, el sábado por la tarde salió llorando y se retiró. Yo tengo que hacer los retiros por allá en San Pedro de los Milagros, es una casa de retiros que es en una vereda, entonces a la carretera se demora por ahí 15, 20 minutos, es decir, en carro. Y si vas a pie, el trayecto es larguísimo, entonces se hace retirada con el fin de que ellos no se vayan de allá. Llevamos 30 o 40 muchachos que llevamos. Resulta que este señor se me retira, los muchachos iban a ir a hablar con él y yo le dije que no, que lo dejaron un momentico que se despejara. Al ratico me voy para ir a hablar con él. Voy y lo descanso y me empiezo a montar por la montaña y empiezo a hablar con él y me cuenta una historia. Me cuenta una historia y me dice, empecé a consumir droga, me dice, empecé a consumir droga a los 13 años porque un amigo le dijo que pasaran de una manera diferente, que disfrutaran la vida de una manera diferente. Una mala apreciación para él. Entonces le dice que había algo muy bueno, que simplemente que era una fumadita y que iba a ver lo bueno que era. Que le dio la fumadita y que más rato le dijo que otra fumadita. Y en esa fumadita quedó. Después le dijo el mismo amigo, le dijo que había algo que daba un viaje más largo, que le llamaban diablito. Y le echó a la marihuana, le echó azúcar. Y se fumó el famoso diablito. Entonces, este señor me empieza a decir, a los 14 años ya tenía que trabajar todos los días, para fumarme 60 bazucos diarios. Todos los días tenía que conseguir para fumarse 60 bazucos diarios. Cuando tenía 14 años, me dijo, nunca chuté un balón, nunca monté una bicicleta, no salí al monte con mis amigos a las montañas a jugar, ni a los charcos, ni a nada. Hoy en día tengo 72 años y tengo que conseguirme todos los días para fumarme 40 bazucos. ¿Y sabe cuál es la frase de él? No tuve niñez ni tuve vejez. Por eso yo hoy en día, a pesar de lo drogadicto que soy, corrijo a los niños que están en la calle. Oiga, este muchacho le hace una corrección fraterna a los jóvenes que están en la calle. A pesar de su vicio y a pesar de todo, él corrige a los jóvenes y les dice lo malo que es la droga, que lo miren ahí como espejo. Por la gracia de Dios, este señor volvió a la casa y hoy en día vive con su esposa y está tratando, dice, de dejar la marihuana, el bazuco lo ha dejado y está tratando pues de dejar el vicio. Pero mire que estas personas aún así, viéndose en la situación, corrigen a los otros jóvenes con amor, viéndose en ellos mismos como mártires, digo yo, por todo eso que han vivido, ¿sí? Y mostrándose en ellos la debilidad que hay en el vicio. Aún así vienen y hablan con estos muchachos y los corrigen.
Santa María Magdalena tiene una frase muy hermosa. Santa María Magdalena, corregir no es dejarse llevar por el disgusto. Corregir no es dejarse llevar por el disgusto. Ahorita les hablaba del hombre viejo, que a nosotros se nos sale el hombre viejo. Muchos como yo, yo fui alcohólico, consumí droga, de todo, y el que es alcohólico tiende a pelear mucho. Yo peleaba mucho cuando ya estaba muy alcoholizado, era muy maluco todo, entonces siempre le queda a uno ese hombre viejo por allá. Si tú dejas de salir el hombre viejo, como dice la Biblia, como dice el Señor en la Biblia, cuando tú dejas salir el espíritu se va, pero si viene el espíritu de vez en cuando y te visita y encuentra la casa sola, no viene solo, viene con mucho más. Creo que era la lectura de ayer, que decía, de ayer o antier, y decía, si viene no viene solo, viene con muchos más a habitar contigo. O sea, ¿qué viene de más? Aparte de la grosería, viene el adulterio, la drogadicción y muchas cosas más. Usted no ha visto que cuando una persona recae peor. Es por eso, porque la casa está limpia, está solitaria y viene nuevamente el que te había visitado y te jodió nuevamente. Entonces, hay que mantener siempre en las manos del Señor. Todo hay que mantenerlo siempre en las manos del Señor. Ahí dicen que hay que siempre nosotros siempre tenemos que dejar huella, especialmente con nuestros hijos. Hay que dejar esa huella con ellos, la corrección. Había una señora, como hacemos retiros pues para hombres y mujeres, y las mujeres son bastantes pesaditas, pues bastantes niñas de 13 años, prostitutas, drogadictas. Una señora me hizo un reclamo una vez y me dijo, por favor, hable con mi hija. Y yo le dije, ¿qué quieres que le diga? Me dijo, corrígela, hable con ella. Yo quiero que hables con ella, me ayudes con ella. Y yo le dije, pero dime en qué te puedo ayudar. La señora se quedó callada por un momento y me dijo, es que me pega. Le digo, ¿te pega? ¿Tu hija te pega? Me dijo, sí, ella me pega. Y ya me pega constantemente. Y le digo, Dios mío, bendito. Yo me imaginaba una muchacha, una viata de la casa, 30, 40 años. Me imaginaba una viata. Y yo le dije, perdóname la pregunta, ¿qué edad tiene tu hija? Mi hijo tiene 9 años. 9 años y se mantiene encima pegándole. Y yo le dije, nunca le hablaste, nunca le abrazaste y la acompañaste en todo lo de ella. Mío, no. Yo todo el tiempo, me dijo, yo hoy en día quiero hacer las cosas bien, pero todo el tiempo me mantenía con amigos, parreando, que yo no sé, bueno, un poco de situaciones me contó la señora, menos con la niña la dejaba en la casa sola, viendo televisión o encerradita, hasta que llegaba o por la noche o al otro día. Se le perdió la niña, según ella, pero hubo una forma que ella con el tiempo le enseñé a ella para que fuera y hablara con la niña. Y le dije que le contara su vida, lo que era ella. Yo le digo, allí cuéntele su vida, lo que era su vida. Y pídale perdón. Pídale perdón a la niña y dígale que usted quiere volver con ella a ser esa madre que ella no tenía. Dígale que usted quiere corregirla de una manera diferente, que no piense que ella es esa mujer mala ya, que ella de corazón ha cambiado, le decía yo a ella. Y bueno, por la gloria de Dios, la señora sí, ella sí logró arreglar algo con su niña y hoy en día se mantienen hasta juntas, son hasta muy buenos amigos, ¿no? Las ve por ahí, son muy buenas amigas. Y ya la señora pues tiene buen contacto con ella. Entonces tenemos que dejar huella con nuestros hijos. Qué malo es uno corregir a un muchacho, digo nosotros, a gritos, a puños, a patadas, como uno los ve totalmente, ve uno todos estos muchachos así, cuando son, es decir, siempre el dejar huella, cuando uno deja huella con estos muchachos, de la forma en que uno les habla, de la forma en que uno dice, de la forma visible en que nos ven a nosotros, porque nosotros, recuerden, si estamos en este camino, somos un evangelio andante, somos evangelio de Dios andante. Entonces, siempre visiblemente a nosotros, para nuestros hijos, tenemos que mostrarles, especialmente con lo que hablamos y con lo que le decimos. Qué bueno cuando uno se sienta, yo me siento con mis hijos, a hablar con ellos. Anteriormente no era capaz.
Yo no era capaz de hablar con mis hijos. ¿Qué les iba a decir yo si yo era un alcohólico, un vicioso? ¿Qué les iba a decir yo? No tenía nada que decirles. No tenía palabras ni nada. Pero antes de empezar a hablar con ellos, cuando yo empecé el camino, fui tocado por el Señor, como te digo, fuertemente. Y cuando empecé este caminar, yo no era capaz de pedirle perdón a mis hijos. Yo no era capaz de pedirle perdón a mis hijos. No era capaz de ir a decirle que los amaba. No tenía nunca una palabra de eso. Ni mucho menos ir a corregirlos, a decirles nada. Y yo cuando los corregía con fuerza, violento, era violentísimo. Yo no tenía una palabra ni nada. Yo cuando menos piensa era la palabra o el correazo o el palazo, lo que sea. Y yo, aún así uno sigue siendo muy soberbio y muy arrogante, como dicen los santos, la lucha más grande que tenemos nosotros contra nosotros mismos, como dicen ellos. Entonces empecé a hacer un trabajo conmigo mismo, empecé a hacer ese trabajo. Yo decía, bueno, yo tengo que luchar con esa soberbia mía, tengo que luchar contra mi orgullo, tengo que luchar contra todas estas cosas que no me dejan tener vida. Entonces me encerré en mi pieza a pedirle a mi Dios para ir a hablar con mi hijo que estaba en la otra pieza. Y a pedirle a mi Dios que me ayudara. Para ir a hablar, a decirle a él que lo amaba mucho, para después saber darle una corrección fraterna, pero verdaderamente con amor. No esas correcciones que yo le daba. Me puse a llorar en la pieza y no era capaz, muchachos. Yo no era capaz, mi orgullo me vencía, mi soberbia me vencía. Hombre, y me paré de la pieza, me paré de la cama y dije, te vencí, hijo de madre, ya no sos capaz conmigo, ya ahora tengo a Dios en mi corazón y en mi vida, voy para donde mi hijo. Así llorando, bañado, y le conté toda mi historia y le dije que me perdonara. Hoy en día puedo sentarme con él, y hablar con él y decirle en lo que está fallando, decirle en lo que tiene que mejorar y ayudarlo, gracias a Dios. Los que mantenemos esta palabra de Dios, yo la tengo muy feita porque evangelizo mucho, pero los que tenemos esta palabra de Dios, tenemos sabiduría. El Señor nos regala mucha sabiduría. La he leído no sé cuántas veces, 6, 7, 8, 9 veces, no sé, no me importa. La he leído muchas veces, pero todas las veces que la leo, mi Dios me regala cosas nuevas. Entonces, una buena vida, un buen caminar, una buena palabra, un buen consejo, todas las sacas de acá. Muchachos, yo no soy muy estudiado, hice un bachillerato y unas tecnologías. Hice un bachillerato y unas tecnologías y no tengo estudios, pues como para decir, pues que soy muy fuerte en las cosas, no. Pero he dado doy charlas de parejas, doy charlas en las cárceles, doy charlas en colegios, doy charlas en doy charlas en todo lado, y todo por la palabra de Dios. Me ha hecho entender muchas cosas y me ha regalado un don muy bonito que es el don de la palabra, para llegar a muchas personas. Así que una buena recomendación para dar un buen consejo, para dar una corrección fraterna, vean, palabra de Dios. Leerla 10 minuticos. Cuando las personas, hay personas que tienen muchos problemas, que tienen muchas dificultades y no encuentran como un buen consejo, no encuentran como una buena aliciente de nadie, no lo encuentran. Y cuando yo les digo, lean la palabra de Dios 10 minuticos, leanla 10 minuticos, empiece por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el Nuevo Testamento, empiecen a leerla. Y en esos 10 minuticos vuelvan a oración esos 10 minutos. Es decir, coja 2, 3 renglones y vuelve a oración esos 10 minutos. Y el Señor te va a regalar una palabra de aliento. Todos los días, hazlo todos los días y te das cuenta que cómo mejora tu vida, cómo cambia tu vida. Otras cosas de las que yo digo, para hacer una buena corrección fraterna, es porque también tú estás listo para ser corregido. Para hacer una buena corrección fraterna, es porque tú también estás listo para ser corregido. Oigan, yo conozco amigos de Maús, no voy a hablar de ninguno, pues, pero conozco muchos amigos de Maús
que, mejor dicho, se vanaglorian en todo esto. Se vanaglorian y creen que tienen la razón y la palabra en todo, que cuando dicen algo y se sientan en la palabra y es muy difícil con ellos. Es muy difícil. Cuando uno los corrige, uno les ve la cara y se paran, lo abrazan y dice, gracias hermanito, y sale y se va. Porque me ha pasado así. Porque son capaces de corregir a alguien en público, porque han hecho avergonzar a dos niñas. Alguna vez la hicieron avergonzar a un compañero. La avergonzó delante de todos haciéndole una corrección a dos niñas de algo que no tenía sentido. Y cuando terminó con eso, yo fui y le dije a él, hablé con él corrigiéndole eso. Yo le dije, mira, tú no sabes lo que dice Mateo 18, que tenías que decirle a solas antes de decírselo a toda la comunidad. Las niñas se arrepintieron y pidieron perdón a todos sin tener que ver en nada el cuento de todo esto. Nada de todo esto. Pero aún así tú quisiste estar bien con todo el mundo. No, aplausos para usted, le decía. Entonces yo le dije, mira lo que dices. Cuando le hice la corrección fraterna a él, mi abrazo me dijo, gracias hermanito. Y salió y se fue, no me siguió parando bolas. Entonces, por eso digo yo, cuando decidas corregir, es porque tú también estás listo para ser corregido. Eso se llama humildad. Hay que agachar la cabeza también cuando nos equivocamos. Porque nos equivocamos, muchachos, y sabemos que somos carne y hueso. Todo momento podemos caer. Pero como dice San Pablo, no te quedes ahí. No te quedes ahí mirando serpientes. Por eso se hizo la serpiente, muchachos. La serpiente se hizo para eso. Porque todo el que está en pecado siempre está mirando el piso serpientes. Pero cuando Dios hizo la luz y te hizo un hombre de luz, te hizo para que miraras al cielo y no miraras más serpientes. ¿Ustedes no han visto que el que se mantiene en pecado se mantiene con las manos en el bolsillo mirando hacia el piso? Mirando serpientes. Entonces no miremos más serpientes, muchachos, y vamos a hacer todo. Por eso hay algo que dice, hay un santo, pero bueno, no recuerdo, hay que ser cristocéntricos, mirar como miró Cristo, hablar como habló Cristo, tocar como tocó Cristo. Cuando vayas a hacer, cuando vayas a corregir a un hermano, o cuando vayas a decir, a ver, yo les digo de esta forma mejor. Cuando vayas a hacer algo malo, cuando vayas a insultar, cuando vayas a pelear, detente por 5 segundos y pregúntate, ¿Jesús lo haría? Vuelvo y se las digo. Cuando vayas a hacer algo malo, cuando vayas a insultar, agredir, hacer algo no adecuado, detente por 5 segundos y pregúntate, ¿Jesús lo haría? Si tú de palabras, si hemos estado toda esta charla diciendo que todo es de palabra, Dios hizo todo de palabra, y nosotros de palabra podemos formar un lío o podemos formar una comunidad que podamos abrazar. Pero cuando tú vas donde un hermano a hacerle un reclamo insultándolo, diciéndole cosas grotescas, malas palabras, de todo, y si tú te detienes por 5 segundos y te preguntas, ¿Jesús lo haría? ¿Jesús iría a insultarlo? ¿Jesús iría a porrearlo? ¿No? ¿Cómo iría Jesús? De una buena manera se sentaría con él, iría en oración, como hace Jesús, como nos muestra Jesús en el Evangelio, que él siempre se retira a la montaña, va a orar y después va y empieza a hablar con las personas o hace lo que tiene que hacer, evangelizar. Pero él siempre se retira a orar. Y después de que hace lo que tiene que hacer, vuelve a orar. Es decir, tú vas a ir a orar, a hacer una corrección fraterna, empiezas a orar, a pedirle Espíritu Santo, ¿sí? Que te ayude, que ponga palabras en tu boca. Vas y hablas con la persona. Y después de que hablas, sea bien o mal lo que haya pasado, te retiras a orar nuevamente, a darle gracias a Dios. Sea lo que sea por lo que hayas pasado, lo hiciste en el nombre de Dios. Entonces a eso estamos llamados, a que seamos personas que cristocéntricas, ver, hablar, tocar, mirar, como lo hacía Cristo Jesús. Vamos a terminar con esta. Romanos capítulo 13, a ver si me la buscan. Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos está por allá después de Hechos de los Apóstoles, la parte de atrás. Romanos capítulo 13, versículo 8. Acá lo tengo.
Dale, bien pueda. El amor, resumen de la ley. Que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro se resume en este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Palabra del Señor, perdón, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te pague. Mira, que la única deuda que tengas con cualquier persona sea la del amor. Hermoso. El amor vence todos, el amor rompe barreras, el amor, el amor, el amor. Dios rompe todo con amor, no con violencia. Entonces, que esa frase nos quede a nosotros, que la única deuda que tengas con tu hermano, con las personas, sea la del amor. Así, muchachos, la invitación es esta. Corrección fraterna, ama. Vas a hacer algo o piensas decirle algo a alguna persona, ámalo primero. Y segundo, ámate a ti mismo. Ámate a ti mismo. No perder la espiritualidad. Cuando yo hablo sobre la espiritualidad, me gusta mucho hablarle sobre la espiritualidad a las personas, porque muchos se dejan robar la espiritualidad. Ustedes recuerdan que cuando Juan viene y bautiza a Jesús y le dice, mira, el Espíritu Santo bajó sobre él y él se va para el desierto y viene y nos da el bautismo a nosotros. Juan capítulo 3 nos dice que el no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo es un sello para entrar al reino de los cielos. Entonces ese espíritu es nuestra espiritualidad, la espiritualidad. Mira, San Pablo habla algo muy bonito sobre todo esto. En Primera de Corintios habla sobre la espiritualidad. Esto es muy bacano, muchachos, póngale cuidado a esto. Entonces nos habla sobre eso espiritual. No pierdas la espiritualidad, que nadie te robe tu espiritualidad. Cuando dos personas se unen, dice San Pablo, forman un solo espíritu. ¿Qué quiere decir? Que cuando hombre y mujer se unen, ya no son dos, sino que es uno solo. Y hace una aclaración. Si tú te unes con otra mujer siendo casado y te unes con una prostituta, llevas el espíritu de prostituta a tu hogar. Lo dice San Pablo, ¿cierto? Y lo dice la palabra de Dios. Entonces estás dañando, entonces llevas el espíritu y empiezas a dañar la espiritualidad. Cuando tú corriges mal a un hijo tuyo, y lo insultas delante de tu esposa y de tus hijos, dañas la espiritualidad de tu hogar, no la tuya ni la de tu hijo, porque tú quedas mal, porque tu esposa queda mal, porque tu hijo queda mal, y se daña la espiritualidad. Por eso la palabra diablo significa división. Él vino a dividir familias. Él es feliz que tú le grites a un hijo, que tú le grites a tu esposa. Él es feliz que tú hagas eso. Que se pierda la espiritualidad en un hogar, él es feliz, lógicamente. Entonces, cuando tú le gritas, mira, el hombre está así. Cuando tu señora, por ejemplo, es que el hombre está así, no es así. Cuando tú te caes de una terraza y pum, te quiebras un pie y una mano, ¿quién es el que sufre? Aparte que tú sufres, ¿quién sufre y quién pega el grito si te va a caer? Tu esposa, o tu hijo, o tu pareja. Porque todos sufren porque formaron un solo espíritu. Así, muchachos, muchas veces, vea, es triste esto, que tú haces una corrección mala en tu hogar, una corrección mala, y pasan días sin hablarse, dañando la espiritualidad. Miren, muchachos, no fluye el trabajo, se enferman, los hijos empiezan por mal camino, todo se pierde, muchachos, todo se pierde porque se dejan robar la espiritualidad, todo. A mi casa van las personas, llevo sobrinos y todo, he tenido sobrinos viviendo allá cuando se manejan, tienen un mal vivir, pues mi esposa evangeliza conmigo, es una gran señora, tengo un regalo de Dios al lado mío, se mantiene, de hecho está aquí conmigo una hermosa negra, me acompaña en las charlas y de todo. Entonces ella evangeliza conmigo y me deja llevar a veces mis sobrinos para allá para que yo les ayude. Y ellos me dicen, tío, aquí se vive muy rico, aquí no se grita, aquí no se pelea. Y yo digo, aquí en este hogar, el hombre de esta casa muestra el rostro de Dios. Enseña cómo es un evangelio a través de una buena palabra. Pero entonces eso, muchachos, en sus hogares, ojo con eso, con los gritos, con las malas palabras,
¿sí? Con las peleas, con todo esto, para que no se rompa la espiritualidad. Que cuando alguien grite, usted sea el que detenga. Mira, no tienes por qué hacer eso. Puedes decirme lo que yo entiendo también así, pero hablemos bien, no nos gritemos. Cambiemos todo esto y verá que empezamos un mundo diferente. Y este mensaje, muchachos, que no sé qué entre ustedes también, hay que llevar, recuerden lo que dice San Pablo, hay que llevar todos estos mensajes, hay que llevar el Evangelio, hay que hablar con nuestras familias, como dice la Virgen María, hay que caminar cuando habla en Lucas 1:49, en Magnífica, empezar a llevar este mensaje de amor a todas las generaciones, como dice el mensaje. Llevarlos a todos el mensaje. Bueno, muchachos, no les quito más tiempo. No sé si tengan alguna pregunta. Ojalá pues les haya gustado la charlita. Muchísimas gracias, John Jairo. Muchas gracias. Yo quería Gracias. aprovecharte, no sé si es que si te tienes que ir o te puedes quedar un ratito más. No, bien pueda. Yo quería aprovecharte para que nos contaras un poquito, porque hay un elemento que a mí bueno, varios elementos de lo que dijiste me quedó sonando y la idea es que ahorita pues cada uno también pueda expresar un poco de si tiene preguntas, si tiene alguna inquietud y Sí. que me quedó sonando mucho y es el enfoque que le das a la corrección fraterna de alguien que no está cerca a ti, porque tú dices, yo voy y hablo con estos muchachos y se supone que no los conoces, o sea, no son tus hermanos y uno siempre piensa que tiene que ser el que está al ladito en la comunidad, el que está aquí, el que está allí, pero el que está lejos, digamos, corregirlo como si yo no soy nada de él. Y sin embargo, creo que es esto apostolado, digamos, como yo diría que es el apostolado de corregir el camino de aquel que se ha perdido. Pero me gustaría que nos contaras un poquito cómo empezó todo, o sea, ¿por qué decidiste? O sea, ¿fue algún encuentro, una experiencia, alguna situación? ¿Qué te hizo llevar y decir, oiga, no, tal vez yo voy a irme o el Señor, siento que el Señor me llama a esta labor fuera? Lo digo por lo siguiente, digamos que pues la pandemia nos dañó algunos plancitos, pero yo pienso que muchas veces nos sentimos muy cómodos en el círculo que formamos, ¿no? Entonces somos 30, 40, 50, y entonces aquí estamos bien, los hermanitos y tal, pero se nos olvida el que está afuera. Entonces yo quisiera saber cómo fue que se despertó en ti eso de decir, yo tengo que ir a este sitio donde nadie ha ido, o donde nadie va, que les da su gusto, por lo que sea. Cuéntanos un poquito de eso, me gustaría conocer esa parte. Qué buena pregunta. Esa está muy buena porque es que hay varias cosas. Primero que todo, bueno, yo esto casi no lo cuento, pero bueno, ustedes van a ser pioneros en esto que les voy a contar. No, yo se lo conté a un padre porque no, pues eso es muy difícil de que lo crean. Como dice Juan capítulo 6, versículo 66, qué difícil es creer esto. Resulta que yo estaba en un retiro espiritual, en una fusión de espíritu, el de San Francisco de Asís. Yo voy a muchos retiros diferentes igual. Estaba en un retiro, entonces nos decía el hermano que estaba en el retiro, decía, bueno, déjense llevar por el espíritu, concéntrense, relajen, vivan la oración de verdad. Entonces yo empecé a vivir la oración y empecé a hacer todo lo que me decía. Y de un momento a otro, al frente mío salió una nube, y en la nube salió una persona muy alta y con un vestido lleno de colores, lleno de muchos, un arco iris, muchas telas así, de muchos colores. No se le veía el rostro era un brillo, o no se le veía. Y entonces él se vino caminando y me puso las manos así. Cuando puso las manos así, me mostró un crucificado, solamente hasta el tronco, crucificado con la cabeza agachada. Él le impuso las manos en la cabeza y a mí me susurró al oído, te doy el don de la palabra. Yo le conté eso a un padre de Envigado, porque yo no sabía quién decirle. Contarle eso a cualquier laico, a cualquier persona, pues no se lo van a creer a uno. Le conté eso al padre y el padre me dijo, a vos también te pasó lo mismo. Yo creí que eso no me pasaba sino a mí, porque a mí también me pasó lo mismo. Me dijo el padre y yo quedé feliz. Entonces, cuando yo no era capaz, muchachos, yo le decía a la comunidad, yo le decía, sí, porque me decían, John Jairo salía al frente a rezar y yo le decía, no. Y les dije, muchachos, si ustedes me vuelven a sacar al frente ahora, yo no vuelvo aquí, les decía. A los 3 meses yo estaba editando retiro, muchachos, por el don de palabra que me dio el Señor.
Pero ¿sabe qué hacía yo también? Yo era ministro de comunión, fui ministro de comunión 4 o 5 años, hasta que llegó un padre, vos sabes que hay padres que no gustan mucho de algunos de otros, bueno, y me sacó porque sí, bueno, Dios lo bendiga y por él, pero me dio muy, muy duro, porque yo tenía 25 enfermitos que visitaba todos los viernes, todo el día, y bueno, no sé por qué me sacó, pero bueno, como digo, que mi Dios lo bendiga. Entonces, yo en la Eucaristía, muchachos, siempre cuando se levanta, cuando empieza la epíclesis, cuando se transforma el cuerpo, la transustanciación, y veo a Cristo ahí, yo le digo, Señor, dame el don de profecía. Yo siempre pido el don de la profecía, muchachos. Lo pedí por 4 o 5 años y todo el tiempo, pero con mucha, mucha fuerza lo pedí por ahí por 4 años. Yo me arrodillaba y lloraba y le decía al Señor, dame el don de profecía, porque yo tengo que seguir subiendo allá. Es que yo subía, cuando el Señor me dio el don de la palabra, me envió para allá. Es que Él te manda, es que lo que dice Efesios, es que cuando el Señor te toca es porque Él quiere hacer algo de ti. No es porque tú quieras, Señor, es que yo quiero, no, es que es donde te mande. Yo me fui para allá, para ese morro, y yo tenía que subir antes de las 4 de la tarde, porque después de las 4 de la tarde había 15, 20 fusiles en la montaña disparándole a todo el barrio. Yo tenía que salir, como decimos nosotros vulgarmente, a plomo. A las 4 de la tarde tenía que salir arriba a plomo. Y yo subía en oración y bajaba en oración. Subir a la montaña y verlos todos drogados y armados y todo. Le disparaban a todos para poder cobrar vacunas. Paguen las vacunas que vamos a cuidar el barrio, para que no vuelvan a disparar, para crearle miedo a todo el barrio. Entonces vos pagas 5,000 pesos. No disparen más, yo le pago los 5,000 pesos semanales. Y por eso habían tantos muertos. Y yo subía allá y yo tenía que subir solo, porque alguna vez subí con 2 compañeros y no les gustó y los sacaron. Gente del minuto de Dios y no les gustó. Porque no supieron hablar, porque le hicieron una mala corrección. Digo, hey, no es que está hablando, que yo no hay que, a mí no me gritaste, yo no hay que, no saben hablar. Por eso tenemos que ser muy cristocéntricos. Entonces, cuando yo empecé a subir allá hace 8 o 9 años que empecé pues fuerte, a empezar con ellos y de todo, a empezar a sacarlos a retiros y a retiros, a que empezaran a entregar armas. Hoy en día tengo al escolta de Pablo Escobar. El escolta, uno de los que colocó un carro bomba en Bogotá. Lleva 4 años conmigo y es muy difícil con él. A veces le coge y me llama y me dice, no quiero más esto, puedo tener 50 millones en mi bolsillo y me echo 25,000 pesos y tengo que pagar 70,000. Y yo le digo, ¿dónde estás instalado? Ya voy para allá, y hago oración con él y vuelve y arranca. Entonces, personas como esta necesitan de una buena palabra, pero como dicen los viejos, no es la corrección, es la forma en que me hables. Es que no es la forma, es la forma en que me hables. Es que muchas veces hablamos con un tonito, como dicen, ¿cierto? Los viejos siempre dicen, es que ese tonito tuyo no me gusta. Entonces, es eso. Siempre, pues yo fui tocado por el Señor de esa forma y por la gracia de Dios he tenido 4 apariciones de la Virgen. Y bueno, he logrado escribir 4 libros también. Ojalá Dios quiera lo puedan tener algún día en sus manos, que es Métodos para una buena oración, en la Eucaristía, paso a paso de la Eucaristía. El año pasado visité un poquito más de 60 iglesias enseñando el paso a paso de la Eucaristía. Escribí un libro de apologética, defensa de la Iglesia Católica, que por qué se casan los sacerdotes, que por qué adoran imágenes, que escribí un libro de apologética. Y también en esta pandemia venía escribiendo hace 4 años algo sobre la Virgen y me senté como 2 meses en compañía con un padre, escribí el libro, y el padre de Sonsón, padre Johnny, me ayudó, hicimos el librito de la Virgen. Entonces, bueno, ojalá Dios permita que un día lo puedan tener también en sus manos. Muchas gracias, John Jairo, por contarnos esa experiencia, digamos, tan directa, ¿no? Normalmente pues es como algo que no es lo usual, a lo que no está uno como acostumbrado, pero igual gracias por compartirnosla, porque de todos modos los frutos se ven, ¿no? Todo lo que nos cuentas. No sé si alguno de ustedes, chicos, tenga alguna pregunta para hacerle a John Jairo acerca del tema de la corrección fraterna. Hay otras cositas que yo podría preguntarle, pero prefiero que los demás también intervengan. ¿A alguno se le mide alguna pregunta, alguna cosa que le haya dicho que les haya quedado sonando? Te cuento algo te voy a acabar de contar algo con estos muchachos, lo especial que es trabajar con ellos.
Hoy en día, en ese mismo morro donde ellos están, las casas son de madera y de lata, tugurios, por decirlo así, Ajá. porque no tienen nada. Ellos hacen sus necesidades en cocas y la botan y salen y botan al major. Entonces yo les decía, y ustedes cogiendo toda esa plata y ven una niña de 13, 14 años salir todo el día con sus necesidades, permiso, abren el majón y botan sus necesidades. Yo no son capaces de regalarle un baño. Y no puedo creer que ustedes hagan eso. Y le vamos a hacer casas, tumbemos esas casas, hagámosles casas. Y hoy en día hemos hecho 9 casas con ellos. Tumbamos la casa de material, yo tengo unas alcancías puestas por ahí en negocio, le echan moneditas y semanal subo y todos los domingos estoy allá. Y pegamos 10, 15 adobitos, todo cada 8 días y hemos hecho 9 casas con estos muchachos. Miren que con ellos sí se puede trabajar. Muchas Lo pueden ver gracias. en YouTube. Lo pueden ver en YouTube, una casita de Dios para ti, para que vean a los muchachos ahí también cómo es esa parte allá. ¿Nos puedes repetir? ¿Una casita de Dios para ti? Una casita de Dios para ti, para que la vean en YouTube. Gracias, sí, lo vamos a promover. Bueno, muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta para John Jairo? ¿Alguna otra, alguna inquietud, algo de lo que él haya dicho que les haya quedado sonando, de su apostolado? Bueno, pues a mí sí me gustaría, ya sabiendo pues quién es usted y cómo está manejando pues estos temas, en su grupo de Maús, porque pues nos dicen que usted es parte de Maús, ¿verdad? En su grupo de Claro. Maús, ¿cómo hacen para solucionar los inconvenientes? Porque es normal que en cualquier grupo, sea católico, no católico, de la oficina, en cualquier grupo van a haber conflictos. Claro. ¿Cómo manejar el tema de la solución de conflictos y pues más o menos también apelando al tema de los egos, porque es normal que una persona, un ser humano, ¿no? Y Claro, sí. adicional a esa pregunta, de una vez voy a tomar la vocería de Julián Bustos que pone en el chat. ¿Cómo se puede manejar el tono para hablar con los demás? Y también pregunta, no, ya, esa es la pregunta de Julián. Entonces mi pregunta es, ¿cómo manejan la resolución de conflictos en los grupos? Especialmente si son católicos, sería fenomenal. Qué bueno. Julián pregunta, ¿cómo manejar el tono con los demás? Qué bueno. Primero que todo, esa pregunta es muy buena y algo que hago yo, como les digo, siempre es subir en oración. Y malo decirlo, pero los muchachos allá, pues el extracto de ellos y la forma de ellos son muchachos que realmente no son estudiados. Y hablar con ellos y decirle algo, es una chispita, es una chispita. Y si tú haces una burla mala, ese es un problema. Es un problema y te digo que problema es problema, porque es difícil con ellos. Una de las cosas que yo hago cuando llegamos de un retiro, cuando llegan todos los muchachos, les digo, muchachos, miren, aquí en este grupo somos muy felices porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Si se llegan a burlar de ti, porque son muchachos que se mantienen burlándose de todo y se burlan del uno por cómo viste, cómo se peina, de todo, se burlan de todo. Entonces yo le dije, muchachos, si de ti se burlan en algún momento y logras una sonrisa para Dios, dale gracias a Él. Entonces yo le dije, aquí sonreímos. Y si se burlan de ti en algún momento, dale gracias a Dios porque lograste una sonrisa. Porque al demonio le aterra que sonrían, les digo yo. Esa es una de las frases que yo tengo allá. Que se pueden reír, se pueden burlar de mí y yo río de ello porque a través de ello hay fiesta en el cielo. Y el demonio sufre cuando la gente se ríe. De hecho, les enseño que la iglesia, cuando empieza la Eucaristía, empieza con música. Recuerdan al rey David, que el rey David lo buscaron para que le cantara y le danzara a Saúl, porque tenía un espíritu que no le dejaba tener vida. Lo mismo cuando llegas a la Eucaristía, llegas con deudas, llegas con problemas con tu pareja, con problemas con tu hijo, es decir, con un espíritu inmundo jodiéndote la vida, y empezás a cantar y se te cambia todo. Entonces yo le dije, por eso, porque el demonio le aterra a las personas que sonríen. Entonces, primero que todo, sonríe para Dios, que esa sonrisa sea para Dios. Y segundo que todo, antes de hablar y decir cualquier cosa, siempre me detengo. Yo me detengo a lo que voy a decir, o les enseño pues
a que se detengan. Es decir, que lo que tú vayas a decir no lastimes a la otra persona. Pues no que sean buenas palabras, porque es que a veces no las sabemos decir, por eso hay que detenernos, por eso es el detente con Cristo, detente con Cristo. El detenerte por un minuto antes de hablar, posiblemente no sea de decirle algo a él, sino la corrección sea para ti mismo, porque muchas veces las correcciones para nosotros mismos y nosotros vamos a señalar, a juzgar y a ir es que hacerle una corrección cuando la corrección es para nosotros. Entonces, por eso es bueno detenernos. Detente por un momento, ora y pídele al Señor si es verdad, pues si es verdad si es cierto lo que tú vas a hacer para Él, que no sea vanagloria, que todo sea siempre para honrar y glorificar al Señor. Porque como dice el Padre nuestro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Buscando el reino de Dios, tanto para ti como para mí. Y acerca del tono, dices tú, el tono sería un tono de conciliación, o sea, ¿cómo lo manejas tú? Porque llegar de pronto, o sea, lo que preguntaba ahorita Julián, ¿cómo es la manera de, Claro, digamos, lo que tú es decías que tiene que ver, pero digo yo, es decir, obviamente, digamos, cuando tú encuentras que uno de estos chicos, digamos, no está haciendo bien las cosas, a pesar de que está de pronto en este compromiso, tú decías, bueno, a veces es como complicado de pronto decir algo porque se pueden, o de pronto hacer un chiste. Entonces, yo creo que ahí diste una parte de la pregunta, ¿no? No se puede bromear con esto, no se puede, como el estilo, ja, 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 usted tan chistoso, que puede ser hasta contraproducente. Pienso que ahí das una clave, pero no sé si tienes otra. pero hay La primera clave, dime. hay algo más especial, hay algo más especial y nos lo cuenta la Virgen María, el silencio. El silencio. Muchas veces nos desgastamos con una persona y con un dele, y muchas veces es mejor el silencio, callar. Nos lo enseña la Virgen María. Calla y todo lo guardaba ¿en dónde? En su corazón. Todo lo guardaba en su corazón. Ese silencio ¿qué quiere decir el silencio de la Virgen María? Ora por él. Ora por él. ¿Qué nos dice Efesios? Oren en comunidad por alguien que esté mal. Ya es hablar con comunidad y decirle, mira, está pasando esto y esto con este joven, oremos por él. Y eso pasa, oramos por él. Oramos cuando hay en retiros y pasa. Nos ha pasado, tuvimos una persona, una muchacha, que nos hizo retirar a Raimundo y a todo mundo, pero fuerte, porque tenía mucha soberbia espiritual. Y uno le hacía reclamos y groserísima, y yo volví y les decía, mira, yo siempre les digo, yo vengo en el nombre de Dios a decirte esto. Pues no es bueno que cuando hables a una muchacha o así, no es bueno que le grites, es que a nadie le gusta que le griten. No es bueno que le hables fuerte. Trata, si tú eres una persona de oración, trata de que tus palabras sean que sean las de la Virgen. ¿Cómo sería ese susurro de la Virgen para hablarle a Cristo? Para hablarle a una persona. Imagínate tú eso. Y tú estás llamada a eso, a ser como ella. Entonces, cuando vayas a hablar a una persona, que sientan la calidez de la Virgen, no que sientan la calidez de un humano. Porque es que el humano mira al cielo, no llega al cielo inmediato, ¿no? Deja que esas palabras que tú dices sean esas palabras espirituales que llenen a esa persona. Que cuando tú termines de hablar pueda abrazarlo. Y me hizo salir a un poco de gente. Yo le dije a los muchachos, oremos por ella, oremos, y se retiró de la comunidad. Eso es. ¿Qué decía la lectura ahora? Que le decía a uno, que le decía a otro, después a la comunidad, después apártense de ella. Pero como se la pusimos en las manos de Dios, se la entregamos al Señor, ¿qué hizo? No la apartó de la comunidad. Eso hace. Orar mucho. Hay que orar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere, aprovechando un poquito y abusando de pronto un poquito del tiempo de John Jairo ya en estos minuticos adicionales? ¿Alguien tiene algo que le resonó y que le gustaría de pronto? Aprovechémoslo antes de que se vaya. Después nos cuesta trabajo conseguirlo. No, pueden tener mi teléfono cuando quieran hacerme Sí, preguntas, si necesitan lo que quiera, bien pueda. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Si no, pues
termino yo comentando una cosita que me gustó, que me pareció interesantísima de todo lo que nos... Otras dos cositas más bien. ¿Alguien más? Hoy están como tímidos, ¿sabes? Sí. Oye, ¿será que se sienten regañados? No, mentiras. Se sienten corregidos fraternalmente. Bueno, antes de agradecerte, John Jairo, por tu tiempo, hay una cosita que me gustaría hacer eco y resonar, ¿sí? Y es que nadie corrige al otro si no está abierto a también ser corregido. Si yo no estoy abierto a que, y lo dijiste, ¿sí? Si yo no estoy abierto a que también yo tenga que aprender del otro, que el otro también me pueda decir, oye, mira, no en respuesta como, no me diga nada, que usted también la embarra, o usted quién es para decirme, sino en el sentido de oye, yo tengo que, cuando voy a corregir al otro, tengo que estar abierto a que yo también aprenda, ¿sí? Que yo aprenda de esa otra persona. Y eso me pareció muy valioso. Me pareció también muy, muy bonito una cosa que dijiste, y es que a veces, en algún momento dijiste que los hechos hablan a veces más, o sea, que las acciones, lo que se hacía a veces hablaba más que lo que se decía. Y creo que es bien importante a partir de esa experiencia que yo felicito y le doy gracias a Dios por esto que ha abierto en tu corazón, que ha hecho de ti ese apóstol en medio de unas situaciones bien complicadas. Pues que eso es importantísimo, ¿no? No se viene uno con un discurso, ¿sí? Y eso me pareció muy chévere que lo hubieras. No se trata de un discurso preparado donde yo preparo para decirle, le voy a decir a este, y saco toda la lista, sino que se trata más de una experiencia de vida. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene algo que decir. Yo creo que de ti nos queda aprender unas cosas, algo bien interesante que yo rescato, y es que tú sirves en un medio que es complicado. Eres un servidor que sale de su comodidad y, digamos así, busca su incomodidad para servir a Dios, ¿sí? Y verte con ese ánimo que lo haces, con esa alegría que nos compartes eso, nos da ganas. Digo yo que la pandemia nos trancó algunos planes que teníamos, porque pues a veces uno tiene tendencia como a quedarse hacia adentro, que bien se está aquí, que bien estamos aquí, y como que no se corre, entre comillas, el riesgo de amar afuera a aquellas personas que yo de pronto ni siquiera conozco. Entonces creo que nos ha sacudido un poquito eso y nos has enseñado muchísimas cosas. Te agradecemos, John Jairo, pues en algún momento en que te necesitemos, no dudes en que te estaremos llamando. Bien pueda, Sí, ocúpenme sí. bastante. Y recuerden lo que decía San Agustín, que San Agustín decía, en verdad no sabemos quiénes somos nosotros, solo Dios conoce nuestro verdadero nombre, solo Él conoce nuestro secreto, solo Él conoce nuestro misterio escondido, solo para Él somos claros como el día. Por eso venimos siempre a esta charla, y por eso siempre venimos a hacer una pregunta a Dios. El Salmo del Señor, tú me sondeas y me conoces, tú sabes cuando me levanto y me despierto, cuando me acuesto, cuando va a salir la primera boca, tú sabes cuando la primera palabra, tú sabes lo que voy a decir. Entonces, en verdad no sabemos quiénes somos nosotros. Hay que preguntarle a Dios, cuéntame quién soy, porque eres tú quien me conoce. Bueno, muchachos. Muchas gracias. Oye, esa frase de cierre estuvo genial. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, John Jairo, de verdad. A todos, gracias por haberme invitado. Ojalá Profe, puedan invitarme alguna vez. Claro, lo seguiremos haciendo, no te preocupes. Para otros profe, temitas sí que nos va a también dar tienen el que... número. Bueno, sí, si alguien lo necesita, claro. Anoten el número. Yo soy un apologista, estudio mucha apologética cuando necesiten hablar de Dios. Cuando necesiten hablar de Dios, bien, cuando me llaman, que mantengo un trabajo de buen camino y puedo dedicarles el rato. 320-745-4903. 320-745-4903. Profe, muchas gracias. Ustedes, Dios me los bendiga. Orar mucho por ustedes, que mi Dios pues los siga acompañando, que la gloria de Dios pues llegue a sus hogares y que la paz siga en sus corazones. Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias, John Jairo, por esa oración corta y profunda. Muchas gracias. Así sea. Bueno.
Que esté muy bien, pues. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Que esté Muchas muy bien. gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, chicos, le agradecemos a John Jairo el habernos acompañado el día de hoy. En estos minuticos que nos quedan, quería simplemente, lo que él nos dijo fue bastante directo y profundo, o sea, la experiencia de corregir al hermano del camino, no al hermano de la comunidad. Eso me pareció que tenemos que recibirlo y meditarlo mucho. No se trata de que yo, por ejemplo, tenga que corregir a Jorgito o tenga que hacerle una reprensión, se llama eso. O sea, reprender a alguien, o sea, repréndelo, no significa regañarlo, tratarlo mal, sino llamar para mejor, ¿sí? Y nosotros siempre pensamos que esto tiene que hacerse solo digamos, entre nosotros. Y yo creo que hoy una de las cosas que me dejó pensando John Jairo es, no, tu hermano es aquel hermano que Dios te da. O sea, si todos, pues es que no pudo haberlo dicho mejor en el momento en que el Papa publica una encíclica que se llama Fratelli Tutti, hermanos todos, ¿sí? Entonces es una invitación a corregir a aquel que es tu hermano, aunque no esté en tu hermandad de comunidad, pero corregir en el sentido como él lo dijo, ¿no? Aproximarse a sus situaciones. Y una cosa que me gustó muchísimo que quisiera retomar es y escucharlo. Dice, hay muchos muchachos que necesitan es simplemente que los escuchen, ser escuchados, ¿sí? Y otra cosa es el silencio, porque el silencio se necesita para ser escuchado. Y creo que sí valdría la pena de pronto más adelante volver sobre algunos aspectos de la escucha que son bien interesantes y que vale la pena poner en práctica porque a nosotros se nos olvida o no estamos acostumbrados a escuchar. Estamos en un medio muy ruidoso, muy lleno de cosas flash, ¿sí? O sea, uno puede ver, no sé, yo pongo 4 imágenes de Instagram por segundo, no sé, y todo es rápido, todo es así, y cuando ve alguna, frena, alguna que medio le interesa, frena y medio la lee y sigue derecho porque estamos acostumbrados a las cosas rápidas, salgan así de rápidas. Y pienso que eso nos ha, ¿cómo se dice esto? Anquilosado y nos ha, ¿cómo se llama cuando la gente no puede mover un músculo? Se me olvidó ya de tanto, de no usarlo. ¿Sí? El oído, la capacidad de escuchar. Nos ha ¿Sí? atrofiado el oído. Atrofiado, gracias, Juanfe. Atrofiado. Dice el texto, pues el texto habla como de 3 niveles de hacer las cosas, ¿no? Cuando tengo que llamar al hermano justamente no porque me haya hecho algo a mí, sino porque se está equivocando. Y el primero dice, lo decía bien John Jairo, es no llamarlo frente a todo el mundo, a decirle, venga usted que aquí lo vamos a planchar, sino en secreto, con amor y en secreto, en el silencio, digámoslo así, de Dios. Y ya ahí sí vendrán otras instancias. Pero hay una cosa que quería simplemente agregar, al final se nos dice, más si no escucha a todos, trátalo, no dice expúlsalo, no dice sácalo, no dice bótalo, no dice, no, trátalo como a un gentil, ¿sí? Significa eso como alguien que necesita volver a empezar el camino, que necesita que le volvamos a llevar, que volvamos a empezar todo con él desde ceros, ¿sí? Y a veces necesitamos volver a empezar. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si él ya fue al retiro y ya le dijimos todo esto. No, calma. Si tenemos que volver a empezar, tenemos que volver a empezar. Pues no sé, chicos, si alguno de ustedes quiere agregar algo más o algo que aquí compartir entre nosotros, ¿sí? Pues mientras voy prendo la luz porque ya no puedo ver nada, entonces ahí vamos comentando. Qué cambio, ¿no? Ahora sí veo. No sé quién se le mide a aportar alguna idea, alguna cosa que le quedó sonando de lo que nos dijo John Jairo hoy. Todo quedó diáfano, transparente, claro. Nada quedó resonando. Profe, yo sí tengo una pregunta.
Ajá. Profe, por ejemplo, nosotros llegamos a tener un amor en fraternidad, nos volvemos fraternos, como nos explicaba John, pero si las demás personas no ven eso y le buscan a uno como volver a recaer, ¿uno cómo hace para ser fuerte? ¿Y las otras personas qué? Perdóname, es que lo escuché. Las personas lo hacen a uno como lo discriminan y usted ve que no cambian y uno les ayuda como a cambiar y no logran llegar a ese cambio, uno cómo hace para, o sea, para que lo entiendan a uno también y no perder la fraternidad de uno mismo. Yo creo que hay un elemento que nos dio John. Muchas gracias por esa inquietud porque me parece muy valiosa, muy interesante en el sentido de que eso nos habla mucho del agobio, ¿no? Cuando yo me siento agobiado, hago el esfuerzo y nada. Y, y John dijo una cosa es orar, orar. ¿Por qué? Porque resulta que si uno va a voltear a mirar a Jesús, y Jesús es obviamente a quien seguimos, pues uno dice, hombre, ¿cuánta paciencia no tiene Él conmigo? Yo me lo digo a mí mismo, ¿cuánta paciencia no tiene Jesús conmigo? ¿Cuántas veces yo hubiera tirado la toalla con alguien como yo mismo? O sea, yo hubiera dicho, no, no me aguanto, no lo aguanto a usted, Mario Reina, no me lo aguanto. O sea, ¿cuántas veces tengo que insistirle en esto, en aquello? Y no, usted no cambia. Usted sigue, o sea, sigue como seguimos patinando, ¿sí? Y yo creo que ahí está el asunto. Cuando yo volteo a mirar a Jesús y me doy cuenta que Él tiene, no solamente su misericordia es el hecho de entender mis situaciones, sino también tiene una paciencia. Ah, como que lo ve a uno avanzar un milímetro y dice, ah, ya avanzó, 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 avanzó. En cambio, uno se agobia y se desmotiva muy fácilmente, ¿sí? Uno puede decir, bueno, pero ¿y ahora qué vendrá si ya hemos hecho todos estos esfuerzos y no veo que estemos avanzando y ay, y claro, se desmotiva porque es que el problema es, digamos que uno quisiera como resultados instantáneos, pero, pero mi exhortación, digamos, hacia lo que tú has dicho y lo que pronto estás viviendo es, volteemos a mirar a Jesús. Él no descalifica, Él no nos descalifica, a pesar de que yo me hubiera descalificado si yo fuera Dios mismo, ¿sí? No, ya, mejor dicho, ya. Eh, y es no solo conmigo, sino con los demás, ¿no? O sea, cuando yo siento que hago y los demás no cambian, me dice, pero ¿por qué no cambian esto? Si ya les he hablado, sigue este con su genio, sigue el otro con su parranda, sigue el otro con... Y entonces uno dice, pues, pero primero, el que los cambia o los hace cambiar no soy yo. Yo tengo que perseverar para que los demás sigan viendo en mí el ejemplo de perseverancia. Sí, decir, oiga, este permanece, ¿no? No bota la toalla. Porque si la bota, al contrario, da el argumento de decir, ah, sí, entonces, pues, ¿para qué le sirve su Dios si usted misma está ahí muerta la piedra otra vez? O sea, es un cuento chino. Pero la perseverancia hace que los demás digan, oiga, ahí hay algo que no sé, está como raro. Hay algo raro. Entonces yo diría que no te canses de corregir fraternalmente al que tengas que corregir. No te canses. Así no cambie. Así parece que no cambia. O sea, uno dice, pero si con este estuve hablando hace 3 meses y le dije que eso no debía hacerlo, que eso no le servía, que eso, no, pero ¿por qué fue y lo hizo? Ay, y yo creo que, no es uno el que cambia a las personas. Es Dios. Nosotros estamos simplemente llamados a sembrar. Siembra, siembra, siembra sin cansarte. Habla de él sin cansarte. Mira lo que dijo John Jairo. John Jairo lo dijo, mire, no me canso, no me canso. Esa palabra es bien bonita, no me canso. Yo me imagino que antes de que se hubiera ido, si le hubiéramos preguntado, John Jairo, ¿cuál es tu tasa de logro de que los muchachos cambien? Nos hubiéramos pegado un tiro de pronto con un banano. No, yo apenas saco un muchacho de 100. Oh. Pero fíjate que con uno, ¿sí? Y de pronto al principio ninguno. Muchas gracias por la pregunta. No sé si alguien quiere aportar a esta idea o si quieres, si quedó bien, bien explícito o no sé. Profe, sí, me quedó muy claro, muchas gracias.
Entonces la idea es perseverar. ¿Alguien más? Si no, voy a invitar a Juanfe a que nos vaya ambientando con alguna cancioncita que le haya inspirado todo esto que hemos estado compartiendo hoy. Sí. Y mientras tanto, pues pensemos si alguno tiene algo más que decir al respecto para cerrar ya en un ratito, en unos ratitos la reunión. Yo jamás podré entender cómo me amaste, sabiendo bien cómo soy. Tú me compraste un lugar en tu mansión, en tu cielo santo. Y es que no merezco tanto amor de Dios, inmenso amor, amor que todo entrega. Tú me has dado vida nueva y me llenas, amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela. Tú interrumpes mi tristeza y me llenas. Cuando yo te conocí, por mi nombre me llamaste. Al principio no entendí, pero me esperaste. Y como al barro al alfarero, mi vida transformaste. De tu gloria me llenaste. Amor de Dios, inmenso amor, amor que todo entrega. Tú me has dado vida nueva y me llenas, amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela. Tú interrumpes mi tristeza y me llenas. Tú interrumpes mi tristeza y me llenas. En la parábola del buen samaritano, el legista, el hombre que sabe de la ley, que sabe de Dios, le pregunta a Jesús: Maestro, ¿quién es mi prójimo? Y al final de toda la parábola, Jesús le dice: ¿quién tuvo misericordia con aquel que cayó en desgracia? Y entonces el legista le pregunta a aquel, ¿quién fue prójimo de aquel que cayó en desgracia? Y le dice: aquel que tuvo misericordia de él. Y las palabras de Jesús son en boca de su propia boca, son: ve entonces y haz tú lo mismo. Yo creo que hoy John Jairo nos ha invitado a no dejar pasar a aquel que necesita de una palabra que lo ayude a enderezar su camino. A no dejar pasar, porque estamos llamados a ir a hacer lo mismo que hoy nos contaba un poquito John Jairo, es decir, a ser prójimos, a ser hermanos de aquel que aún
ni siquiera consideramos como nuestro hermano. Y es un poco lo que nos invita el Papa Francisco en su última encíclica. Antes que pensar en llevarle a Dios, antes que pensar en lo voy a evangelizar, antes que piensa que es tu hermano. Sí. Tal vez no lo sepas, pero estarás de pronto recibiendo hasta un ángel en tu casa, en el sentido de que estarás recibiendo a Dios mismo. Y de esa forma, digamos, yo creo que está el antídoto de muchas de nuestras situaciones a las que les damos vueltas y vueltas y vueltas y decimos, pero, ay, ¿qué será que mi vida no tiene sentido? ¿Qué será que...? En la medida en que empezamos a darnos cuenta que yo soy hermano de todos y que todos son hermanos míos y empiezo a dar hacia el otro, en ese momento yo estoy seguro que muchas de nuestras depresiones, de nuestras ansiedades, de nuestras tristezas, de nuestros egoísmos empiezan a sanar. Tener un tiempo para ese amigo que tal vez me está importunando, entre comillas, pidiéndome un consejo, una ayuda. Y yo ahorita estoy muy ocupado. La semana pasada dejamos una tarea. La tarea es, tal vez estás extrañando y no es que vaya a hacer el quiz de la tarea, sino que esto nos refuerza porque tenemos que hacerla. Tal vez tú estás extrañando aquí ahora a alguien que tú dices, pero ¿por qué no estará? Hace rato no lo veo, hace rato no lo escucho, hace rato no aparece por aquí. O de pronto está aquí, pero hace rato no hablas con él. No le dices, hola, ¿cómo estás? Y pueden hacer un café virtual. Las llamadas por Zoom 1 a 1, o sea, cuando hay 2 personas, son ilimitadas en tiempo. También WhatsApp sirve para eso, para que se vean. ¿Y por qué no de pronto compartir un tiempo con esa persona? Y porque eso también es corregirnos fraternalmente. Uno a veces no necesita llegar con, mira, se equivocó, le voy a decir. No, corregirnos también es acompañarnos. Y en ese acompañamiento saber decir, ¿en qué ando? Para que el otro me pueda decir, te felicito o no andas bien. Y en ese no andas bien, te voy a acompañar para que salgas de ahí. Yo creo que esto es una lección el día de hoy de saber que somos enviados por Dios, somos los brazos de Jesús, somos la mirada de Jesús, somos el rostro de Jesús. Somos el evangelio vivo de Jesús. Tal vez otras personas ni siquiera oigan oír a Dios, oír de Dios y conozcan a Jesús, si no es porque de pronto yo aparecí en la mitad, porque yo fui el enviado. No es que yo los convierta, como decíamos hace un minuto, sino que yo soy simplemente aquel que anuncia, aquel que lo anuncia, aquel que dice, yo conozco a alguien que de pronto te puede ayudar. Lo conocí y contar cómo lo conocí. Y de pronto te puede ayudar a ti. Ese amigo mío te puede ayudar. ¿Sí? Y yo le doy gracias a Dios por el día de hoy, porque ustedes hoy estuvieron aquí y escucharon este testimonio de John Jairo, que tuvo muchas cosas para mí. Siempre uno piensa que sabe muchas cosas, pero siempre el Señor se encarga de decirle a uno, te falta algo más, ¿sí? Y no es para decirle, no, estás lejísimos, de malas, Mario, sino haz el esfuerzo, sigue caminando, porque así pienses que ya tienes todo, siempre hace falta algo más, ¿sí? Y descubrir que nuestros dones, él dice, yo descubrí que yo tengo el don de la palabra, o que el Señor le dio a él el don de la palabra, pues que esos dones están al servicio de Dios, no pueden estar al servicio de otra cosa sino el de Dios. Si eres un buen orador, si eres una persona de un buen corazón, si eres alguien que sabe escuchar bien, si eres alguien que eres capaz de pronto no hablas mucho, pero es una persona que das buenos consejos, que estás ahí para el otro, lo que sea tu don, no lo dejes pasar, mucho menos con quienes te aman, con quienes están cerca a ti. Entonces, pues esa yo creo que es como la invitación del día de hoy y reiterar la tarea de la semana pasada. Si alguien te está haciendo falta, ¿qué esperas para decirle, hola, aquí estoy? Tal vez no es para animarlo, tal vez tú eres la persona que necesita ánimo, pero ahí estoy, pensé en ti, estaba pensando en ti, ¿sí? No necesitas salvar el mundo, necesitas de pronto ir
y fundamentar el ser humano que somos uno por uno. Chicos, muchísimas gracias. Vamos a pedirle a Juanfe que nos regale una última canción y alguno de ustedes una oración de cierre. Y gracias a Juanfe por ese don que Dios le dio. Te escuchamos, Juanfe, pero estás bloqueado. Hace ya tiempo que comprendí, tú me buscaste en todas partes, la llama que un día empezó a fallar, tú no dejaste que se apagase. Yo no comprendo y digo, ¿qué será? ¿Será que estaba equivocado? Y he descubierto que este loco está de amor muriendo porque él me amé. Yo no he querido saber más de la locura que me late, pero la fiebre quiere regresar y él no dejó de predicarme. Y tú me dices, déjate que te consuma este fuego. No apagues llamas esta hoguera, que si no hay fuego no habrá luz. Créeme que estoy clavado porque te amo. Lo encontrarás en otro lado, quien quiera ya morir por ti. No te preocupes. ¿Alguien que quiera hacer la oración de cierre? ¿Algún voluntario? Democráticamente lo asignamos. No sé si Dianita, Daniela, Sebastián, Valeria, el que quiera. Somos todos tuyos. Bueno, yo hago. Entonces, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, gracias por esta formación del día de hoy que nos hace reflexionar cada día más. También ayúdanos a que la podamos interiorizar y poder también mostrar la mejor cara de nosotros, como cuando tú te transfiguras, así poderlo hacer nosotros y mostrarnos ante los demás con fraternidad, con amor, con misericordia. Señor, te pido también que nos bendigas mucho, que nos ayudes a llamar a esos hermanitos que están
perdidos o por algunas circunstancias no se han conectado, pero que nos ayudes a nosotros a hacer esa luz y a encender esa llama de nuevo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. a ti, mamá.